Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Hoy os quiero hablar de la Casa de las Brujas. Está en la intersección de Durango y Orizaba, en la colina Roma de la Ciudad de México. Allí se alza un edificio que parece mirar a los transeúntes con ojos de piedra. El Río de Janeiro, mejor conocido como la Casa de las Brujas. Que no solo es un inmueble histórico, es un compendio de historias, de leyendas, un escenario literario y un laboratorio de lo oculto y para muchos un portal hacia lo inexplicable. Su historia oficial lo describe como un proyecto del ingeniero británico Regis Pingeon, levantado en el año 1908 por encargo del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, dentro de los festejos por el centenario que correspondían con la independencia de México. Su fachada de tabique rojo recuerda a las construcciones inglesas, mientras que su techo cónico remite a la arquitectura religiosa alemana del siglo XII. Ese eclecticismo formal, más tarde enriquecido por remodelaciones Art Deco de los años 40, convierte al edificio en un espécimen único dentro de la Roma, dentro de la colonia denominada así por el Art Nouveau. Pero detrás de los datos fríos y de las fichas técnicas hay un universo de relatos que lo han transformado en uno de los espacios más misteriosos de la capital. Y es que la Casa de las Brujas es mucho más que un ejemplo arquitectónico, es una leyenda viva. Lo primero que salta a la vista de quien se detiene frente al edificio es la forma inquietante de su cubierta cónica. Dos vanos falsos que parecen ojos y una silueta puntiaguda, la del techo, que se ve sin dificultad como la figura de una bruja con sombrero. La percepción es tan fuerte que dio pie al apodo con el que hoy lo conoce absolutamente toda la ciudad, como esa Casa de las Brujas. Algunos arquitectos han explicado que se trata de un simple juego visual producto de la distribución de ventanas y ornamentos, pero la imaginación rara vez necesita permisos técnicos. Desde mediados del siglo XX los vecinos comenzaron a hablar de la bruja de Durango y Orizaba, un ente que aparecía por las noches de neblina y cuyos rasgos coincidían con el semblante pétreo de la fachada que tiene esta casa. Hay quienes aseguran haber visto desde la plaza de Río de Janeiro que se extiende al frente entre sombras femeninas moviéndose tras las ventanas superiores, aun cuando las habitaciones y los espacios permanecen vacíos. Otros relatan que al mirar fijamente a los ojos de la bruja, es decir, a las ventanas de ese sitio, estos parecen devolver la mirada como si el edificio respirara. ¿Ilusión óptica o algo más? Lo cierto es que el aura de misterio que rodea al inmueble comenzó con esa extraña fisonomía, una bruja de ladrillo que vigila la colonia Roma desde hace más de un siglo. El edificio nació como un hotel de lujo, destinado a alojar viajeros y miembros de la élite porfiriana. La Roma, que por aquel entonces era una colonia de casas señoriales, jardines geométricos y avenidas diseñadas para recordar el esplendor europeo, pasó con el tiempo a ser un inmueble que cambia de función. En 1942, el arquitecto Francisco Serrano remodela los interiores bajo la influencia del Art Deco. Se convirtió entonces en un conjunto de apartamentos que alojarían a familias y artistas. Sin embargo, también empezó a ser escenario de rumores, disputas entre vecinos, presencias extrañas y una sensación constante de que algo, invisible, vigilaba a los inquilinos y habitaba junto a ellos.
Esa mezcla de decadencia, eclecticismo arquitectónico y relatos sobrenaturales cimentaría su fama. No era solo un edificio, era un personaje en sí mismo, capaz de marcar la vida de aquellos quienes la habitaban. La fascinación por la casa de la bruja trascendió pronto a la literatura. Sergio Pitol, en su novela El desfile del amor, ganadora del premio Herralde, describe en detalle el edificio y lo convierte en escenario de su intriga. El hecho de que el autor lo eligiera como telón de fondo literario habla de su innegable magnetismo. La colonia Roma, con su aire nostálgico y cosmopolita, ofrecía múltiples escenarios, pero el escritor optó por aquella plaza, la de Río de Janeiro. ¿Acaso porque condensaba en su piedra rojiza la esencia misma del misterio? Los críticos literarios señalaron que el edificio, en la novela, funciona como un personaje más, un guardián de secretos, un testigo silencioso de pasiones y conspiraciones. Y es que pocos inmuebles de la Ciudad de México han alcanzado ese estatus simbólico, el de representar al mismo tiempo la belleza arquitectónica y un enigma que es absolutamente insondable, un enigma que es absolutamente inexplicable. La tradición oral sobre la colonia Roma está repleta de testimonios sobre fenómenos paranormales en la Casa de las Brujas. Vecinos cuentan que en las madrugadas se escuchan pasos por los pasillos, aun en las áreas comunes que están vacías. Otros aseguran haber visto luces encenderse y apagarse por sí solas. Hay quienes hablan de risas infantiles provenientes de departamentos vacíos, ecos que se mezclan con el ruido de la plaza cercana. Un caso recurrente es el de personas que dicen haber sentido una mirada mientras atravesaban el edificio, con una sensación vaga. Pero esa sensación también es la certeza de que algo o alguien los observa. Esa percepción ha generado teorías que van desde la idea de un campo energético residual dejado por los rituales de Pachita hasta hipótesis más escépticas que apuntan a fenómenos acústicos u ópticos propios de aquella construcción. Sea como fuere, el halo de lo inexplicable pertenece. La Casa de las Brujas no sería lo que es sin esa dosis de sobrenatural y de misterio que parece impregnar cada ladrillo. La figura más reciente asociada al edificio es sin duda Bárbara Guerrero, conocida popularmente como Pachita. Se dice que vivió en los cuartos de servicio del Río de Janeiro durante buena parte del siglo XX y que ahí practicó rituales chamánicos célebres. Pachita no era una curandera común. Sus habilidades incluían cirugías espirituales, es decir, una sanadora psíquica, realizadas con un cuchillo rudimentario sin anestesia, en estados de trance donde afirmaba ser guiada por el espíritu del emperador azteca Cuauhtémoc. Políticos, empresarios y hasta intelectuales acudieron a sus consultas. Algunos testimonios hay de curaciones imposibles, otros salieron espantados por lo que describían como operaciones fantasmales. Lo cierto es que su fama trascendió fronteras y hoy forma parte de la mitología esotérica mexicana. El hecho de que Pachita residiera en la Casa de las Brujas consolidó el vínculo entre el edificio y lo sobrenatural. Para muchos el inmueble sigue cargado de energía de aquellos rituales, como si las paredes hubieran absorbido el eco de los cánticos y el filo del cuchillo. Incluso después de su muerte en 1979, hay vecinos y visitantes que afirman sentir su presencia. Hay quienes dicen haber escuchado su voz. Otros aseguran que las escaleras crujen con pasos invisibles. La leyenda cuenta que Pachita nunca se fue, que eligió permanecer en el corazón del edificio que fue su hogar y su templo. Las historias en torno a Pachita y la Casa de las Brujas genera polémica. Para algunos es un fraude, para otros es una historia auténtica. Los antropólogos han intentado explicar los ritos como una continuidad de tradiciones chamánicas prehispánicas, mientras que médicos y científicos los rechazan como imposibles. Sin embargo, el impacto cultural es innegable. Pachita
se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la medicina institucional y un emblema del sincretismo mexicano entre lo espiritual y lo cotidiano. El edificio, como escenario de sus ceremonias, quedó marcado por la dualidad, un espacio tangible y de ladrillo, pero cargado de un aura intangible que la ciencia no ha logrado medir. Al entrevistar a vecinos y antiguos residentes, el patrón es claro. Pocos hablan del edificio sin mencionar algo extraño. Un arquitecto que vivió allí entre los años 70 recuerda cómo al regresar de madrugada encontraba las puertas interiores de su apartamento abiertas cuando las había dejado cerradas. Una mujer dijo en los 90 que su hija pequeña hablaba con una señora de vestido largo. Incluso trabajadores de un bar cercano confiesan haber sentido cambios repentinos de temperatura a escuchar voces apagadas cuando cierran el local. Uno de ellos comenta que es como si alguien se quedara allí siempre. Esas historias, aunque imposibles, alimentan el mito y convierten al Río de Janeiro, que es como se llama este punto, en un punto de referencia obligado dentro del mapa de lugares embrujados de Ciudad de México. El edificio no está solo en su aura de misterio. La colonia Roma, desde su origen, también tiene otras historias de aparecidos y leyendas urbanas. El terremoto de 1985, que devastó buena parte de la zona, reforzó la percepción de calles que guardan memorias dolorosas y presencias que se niegan a desaparecer. Hoy, más de un siglo después de la construcción de esta Casa de las Brujas, nos encontramos que es un sitio que para muchos está embrujado. Es una casa que, más allá de sus ladrillos y techos icónicos, es un espejo de la imaginación. Es un escenario donde lo real y lo sobrenatural se confunden en un recordatorio de que la Ciudad de México guarda en cada esquina un secreto que merece y espera ser contado. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.